Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en algo que sé que les encanta tanto como a mí, el amor. Pero no cualquier amor, no señor. Hoy vamos a analizar, diseccionar, y prácticamente vivir a través de una posible declaración de amor de Serkan Bolat a nuestra querida Eda Yildiz. Sí, ya sé que han visto miles de vídeos sobre ellos, pero prometo que este será diferente. Vamos a imaginarnos una declaración que realmente te llegue al corazón, una declaración que te haga suspirar y, quién sabe, quizás hasta derramar una lagrimita. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Y ahora sí, vamos al grano. Imaginemos la escena. Serkan, el frío e implacable arquitecto, el hombre que pensaba que el amor era una pérdida de tiempo, está perdidamente enamorado de Eda. Pero Serkan no es precisamente conocido por su romanticismo. Más bien, es famoso por su eficiencia, su lógica y su incapacidad para expresar sus sentimientos. Entonces, ¿cómo podría el Serkan Bolat declararle su amor a Eda de una manera que realmente la toque, que la haga sentir amada y comprendida? Olvidémonos de cenas lujosas o regalos caros. Eso no es Serkan. Él necesita algo más auténtico, algo que venga directamente de su corazón, por más difícil que le resulte abrirlo. Pensemos en un momento tranquilo, tal vez en el jardín de la casa, bajo la luz suave del atardecer. Eda está cuidando sus plantas, concentrada y feliz en su pequeño mundo. Serkan la observa, sintiendo una ola de ternura que lo abruma. Se acerca lentamente con una expresión seria pero suave en el rostro. No es la Serkan que conocemos, la que le irritaba con sus comentarios punzantes y su espíritu indomable. Es la Eda vulnerable, la que se preocupa por las pequeñas cosas, la que irradia una calidez que derrite incluso el hielo más profundo. Él ha visto esa calidez derretir su propio hielo, poco a poco, día tras día. Comienza hablando de algo aparentemente trivial, algo relacionado con el trabajo, tal vez un nuevo proyecto de paisajismo para un cliente exigente, algo que los conecte profesionalmente. Pero su voz es diferente, más suave, más cálida. Ya no es el jefe distante y autoritario, sino un hombre que intenta acercarse a la mujer que ama, buscando una excusa para estar cerca de ella, para sentir su presencia. Describe los desafíos del proyecto, la complejidad del diseño, pero sus ojos no están en los planos, sino en Eda. La observa con una intensidad que ella no puede ignorar. Luego hace una pausa. Una pausa significativa que llama la atención de Eda. Ella levanta la vista, curiosa, y lo mira a los ojos. Y es ahí, en ese preciso instante, cuando Serkan decide dejar de lado todas las barreras, todas las defensas, todo el miedo. Ha ensayado esta escena 1000 veces en su cabeza, pero las palabras se le atragantan. No sabe cómo expresar la magnitud de sus sentimientos. Siente un nudo en la garganta y un sudor frío en la frente. Pero la mirada de Eda, expectante y llena de curiosidad, le da el valor que necesita. Eda dice con una voz que apenas es un susurro, sabes que no soy bueno con las palabras. Sabes que me cuesta expresar lo que siento. Pero necesito que sepas algo. Algo muy importante. Su voz tiembla ligeramente, revelando la vulnerabilidad que tanto se esfuerza por ocultar. Eda se da cuenta de que esta no es una conversación cualquiera. Algo profundo está a punto de suceder. Ella lo mira fijamente con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Intuye que algo grande está por venir. Ha esperado tanto tiempo para escuchar estas palabras, pero ahora que están a punto de llegar, siente un miedo irracional. ¿Y si no es lo que espera? ¿Y si Serkan se retracta? ¿Y si todo es un sueño? Cuando te conocí, continúa Serkan, pensé que eras una molestia. Una interrupción en mi vida perfectamente organizada. Una distracción que no podía permitirme. Estaba tan enfocado en mi carrera, en mis metas, que no tenía tiempo para nada más. Creía que el amor era una debilidad, una pérdida de tiempo. Que me distraería de lo que realmente importaba. Hace una pausa para tomar aire, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Recuerda la primera vez que la vio en la universidad, protestando contra su patrocinio. Le pareció una niña caprichosa e irritante.
Nunca imaginó que esa niña se convertiría en la mujer que más ama en el mundo. Pero me equivoqué, dice finalmente. Estaba completamente equivocado. Tú me demostraste que estaba equivocado. Me mostraste que la vida no se trata solo de trabajo y éxito. Que se trata de conectar con las personas, de sentir, de amar. Tú, Eda, eres todo lo que nunca supe que necesitaba. Eres la luz en mi oscuridad, el color en mi blanco y negro, la locura en mi cordura. Me has enseñado a reír, a amar, a vivir de verdad. Antes de conocerte, mi vida era una rutina predecible y aburrida. Ahora, cada día es una aventura, una sorpresa. Gracias a ti. Su voz se quiebra al decir estas últimas palabras. Sus ojos se clavan en los de ella, transmitiendo una sinceridad que la desarma por completo. No hay rastro de la frialdad y la indiferencia que solía ver en ellos. Solo hay amor, vulnerabilidad y una profunda necesidad de conexión. Sé que no soy el hombre más fácil de amar. Soy complicado, obsesionado con el trabajo y a veces insensible. Tengo mis demonios, mis inseguridades, mis miedos. He cometido errores en el pasado, y sé que probablemente los cometeré en el futuro. Pero contigo quiero ser diferente. Quiero ser mejor. Quiero ser el hombre que mereces. Quiero superar mis limitaciones, mis defectos, todo lo que me impide ser feliz contigo. Eda está sin aliento con los ojos llenos de lágrimas. Nunca imaginó que Serkan podría expresar sus sentimientos de una manera tan vulnerable, tan honesta. Siempre pensó que su corazón estaba hecho de piedra, pero ahora ve que esconde una profunda sensibilidad. Serkan continúa, no te prometo la luna y las estrellas. No te prometo una vida perfecta. No te prometo que nunca habrá problemas o desacuerdos. Pero te prometo mi lealtad, mi honestidad y todo mi amor. Te prometo que te amaré cada día, más que el día anterior. Te prometo que te apoyaré en tus sueños, que te protegeré de todo mal y que siempre estaré ahí para ti, pase lo que pase. Seré tu compañero, tu amigo, tu confidente. Seré tu roca, tu refugio, tu hogar. Se acerca aún más a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sus manos son frías y ligeramente temblorosas, pero Eda siente una conexión eléctrica al contacto. Eda Yildiz, dice, mirándola profundamente a los ojos, te amo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero compartir mis alegrías, mis tristezas, mis éxitos, mis fracasos contigo. Quiero construir un futuro juntos, una vida llena de amor, felicidad y aventura. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres ser mi esposa? No hace falta decir que Eda está completamente conmovida. Las lágrimas le corren por las mejillas, pero son lágrimas de felicidad. Ha esperado tanto tiempo para este momento que siente que está viviendo un sueño. Ella asiente con la cabeza, sin poder pronunciar una palabra. Las palabras se le han atragantado por la emoción. Solo puede mirarlo a los ojos y expresar su amor con una mirada. Serkan sonríe, una sonrisa genuina que ilumina todo su rostro. Es la sonrisa que Eda ama, la que le derrite el corazón. La atrae hacia él y la abraza con fuerza, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. No tienes que decir nada, susurra él en su oído. Lo sé. Lo siento en tu corazón. La abraza con más fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. Y ahí, bajo la luz del atardecer, rodeados de flores y plantas, Serkan y Eda comparten un momento de amor puro e incondicional. Un momento que quedará grabado en sus corazones para siempre. Un momento que marcará el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Serkan se separa un poco de ella, le seca las lágrimas con sus pulgares y la besa suavemente en los labios. Es un beso tierno, apasionado y lleno de amor. Un beso que sella su compromiso y promete un futuro juntos. Te amo, Eda Yildiz, dice Serkan, con una voz suave y llena de emoción. Te amaré por siempre. ¿Se imaginan algo así? ¿No sería la declaración de amor más hermosa y conmovedora de todas? Creo que sí. Porque no se trata de grandes gestos ni de palabras elaboradas, sino de la sinceridad y la vulnerabilidad con la que se expresan los sentimientos. Y eso es lo que hace que una declaración de amor sea realmente especial. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña fantasía sobre la declaración de amor de Serkan a Eda.
Recuerden que esto es solo una interpretación, una posibilidad. La belleza de las historias de amor es que son infinitas y cada uno puede imaginarlas a su manera. En resumen, hoy hemos explorado una posible declaración de amor de Serkan Aeda, enfocándonos en la autenticidad y la vulnerabilidad como elementos clave para una conexión emocional profunda. Hemos visto cómo incluso un hombre tan reservado como Serkan puede expresar sus sentimientos de una manera sincera y conmovedora. Hemos analizado la importancia de la honestidad, la vulnerabilidad y la aceptación de las imperfecciones en una relación. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo se imaginan la declaración de amor perfecta de Serkan Aeda? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus ideas. ¿Qué palabras usaría Serkan? ¿Qué gestos haría? ¿En qué lugar se declararía? No se corten. ¿Qué detalles añadirían para hacerla aún más especial? ¿Qué canción sonaría de fondo? ¿Qué tipo de flores decoraría el jardín? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan soñando con el amor. Adiós. Recuerden, el amor está en todas partes, solo hay que saber buscarlo. Y no tengan miedo de expresar sus sentimientos, porque la vida es demasiado corta para guardarse las palabras importantes. Hasta la próxima.